Buen día a todos, bienvenidos, son las 10. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Jesús, Martín, le habilitas el micrófono a Jesús. ¿Tienes para compartir pantalla? Hola, buen día a todos, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Ahí vamos a compartir la pantalla. Bueno, mientras Jesús comparte la pantalla, no olviden colocar en el chat todos los integrantes de los grupos, ¿sí? Para tomar asistencia, es muy importante. Esta es una clase para tanto para Comodoro como para San Martín, ¿sí? Para todas las escuelas y vamos a repasar el tema, vamos a profundizar más que repasar el tema del relevamiento del equipamiento técnico. Lo vamos a hacer vamos a ver con Jesús Cabrera. Es muy importante, sobre todo a las escuelas que ya están próximas a hacer la visita y ya estamos organizando las visitas en San Martín también. Entonces, este tema del relevamiento es muy importante. Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos. Bueno, eh, una visita a planta, ¿por qué lo hacemos? Bueno, ¿por qué hacemos una visita a planta? Una de las acciones más importantes que tiene un técnico es poder relacionar una parte teórica, una descripción de un proceso, una función, una operación para obtener un producto o un servicio, es a través de lo que hemos aprendido en clase o de lo que hemos visto en los manuales de máquinas y equipos, en realizar una visita a planta. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite tener una comprensión global del proceso y particular en cada una de las situaciones, ver características, ver ubicaciones, formas de conexión, nos permite ver cómo son las capacidades, cómo son las interrelaciones entre sí. Cuando uno ingresa a una planta y empieza a recorrer procesos o, o ve cómo se realizan los servicios, uno generalmente puede identificar oportunidades. ¿Por qué? Porque uno no está viciado por eh, la experiencia ni el conocimiento del proceso en particular, que es el know-how de cada empresa, posiciones de instalaciones eléctricas, de conducciones de datos, desde cómo se conectan mangueras de agua, de luz, las alturas. Eso permite identificar oportunidades de mejora tanto del hardware como del software. Luego, también lo importante es que, y lo fundamental es recolectar información o datos de la planta, porque eso nos permite ajustar los modelos teóricos que son eh, transcripciones o experiencias del que redactó el libro, pero que generalmente no son las realidades puntuales en cada empresa ni en cada momento en que visitamos la empresa. Recuerden que la empresa es un sistema vivo que se va adecuando a los movimientos de los vaivenes económicos y ambientales del lugar donde nosotros visitamos. Con esta información nosotros podemos aplicar la ciencia de datos y evaluar el nivel de capacidad de aplicabilidad. Es decir, que nosotros podemos ver equipos que pueden o no tener algún refitting, es decir, que tienen capacidad de conectarse a una red o no están automatizados con PLC para poder tomar información, y esto nos va a permitir en el analizar cómo tomamos esa información y cómo la vamos a poder manejar para poder hacer planteos tecnológicos. Bueno, además, cuando nosotros hacemos esa propuesta de mejora, nosotros ya venimos con alguna idea y podemos validar nuestra hipótesis ante lo que nos vamos a encontrar o lo que nos encontramos. Entonces, esa realidad con la que nos encontramos nos permite ajustar nuestro modelo para la realización de propuestas de mejora. Y otra de las cosas
muy valiosas con las que nos encontramos es que tenemos una relación con la gente que trabaja en el proceso productivo. Y esas personas que trabajan en el proceso productivo tienen, digamos, la experiencia de todas las situaciones y todos los problemas que por ahí no están escritos ni están informados generalmente eh, en algún informe, en fotografías, en video, porque generalmente eh, los procesos productivos, las personas que los realizan, eh, le dedican poco tiempo a la transferencia de este conocimiento a la educación y a la formación de nuevos recursos humanos, que es uno de, no es un problema, sino porque el objetivo principal de cualquier empresa es la producción de bienes o servicios para su comercialización. Entonces, la formación de recursos humanos para suplantar o mejorar pasa a estar en un orden de importancia que es inferior. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar la visita a planta, eh, la, tomar esta información y este contacto con la gente y con el proceso real nos permite ajustar de un proceso teórico a una realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay básicamente cuatro pasos o cuatro estrategias generales que ustedes van a poder ver en cualquier libro de auditoría o de visitas a planta, que más que todo lo que les pide es tener un primer conocimiento teórico de todo el proceso por parte del grupo que va a realizar la visita. Este conocimiento o marco teórico del proceso nos va a permitir eh, tener una planificación, una distribución del relevamiento de las tareas entre todos los participantes, es decir, que no todos los que vamos a visitar la planta vamos a hacer lo mismo, salvo que vayan solos, situación que no se da el caso cuando o en este tipo de proyectos en el que van en grupos. Luego es el proceso de visita en la misma planta, en el cual vamos a ver qué consideraciones deben tener y sobre todo, uno, hacer caso a los que ya están en el proceso, porque generalmente les van a indicar cuáles son los puntos críticos o riesgosos para cuidar su vida. Traten siempre de llevar los elementos de protección personal e ir con zapatos adecuados. No vayan con chancletas, no vayan con alpargatas, no vayan con taco aguja, ni con chatita. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los lugares donde ustedes vayan a procesos pueden haber elementos que ustedes puedan resbalarse, caerse, golpearse, pueden haber elementos punzocortantes o pueden haber derrames de algunos químicos que van a afectar su salud. Bueno, y por último, luego de la visita es muy importante que cuanto más rápido lo hagan, más información van a tener, porque cuanto más pase el tiempo después de la visita a la fábrica, se van olvidando de las cosas. Entonces por ahí pierden algunos detalles que son importantes, que aunque lo han visto, lo han percibido, al no escribirlo, luego no lo pueden tomar en cuenta para plantear mejoras a ese proceso. Ahondando un poco en estos cuatro pasos de una visita a planta, lo que nosotros buscamos es esencial contar con un esquema o con un diagrama de bloque de cómo es el proceso. Este tipo, ¿hay alguna consulta, perdón, o se le escapó el micrófono a alguien? Bueno, continúo. Esta forma de analizar los procesos les permite a ustedes, si recordamos la primera charla que tuvieron conmigo, delimitar si hay un cuello de botella,
si hay un problema de manejo de materiales, si hay algún problema de recurso humano, para que ustedes puedan analizar en su hipótesis de trabajo en la visita. Y además esto nos permite comprender mejor los recursos técnicos que tiene la empresa, cómo podemos ir previendo, cómo vamos a optimizar su uso, cómo ver la eficiencia operativa, cómo se va a dar la eficiencia operativa y ver si no hay algún equipo nuevo o más moderno que podría suplantar a ese equipo que detectamos y por qué no está puesto en planta. Generalmente cuando ustedes van a una planta y conocen el proceso de antemano, es más fácil tener un diálogo con los operadores o el que va haciendo la visita para imbuir por qué no hay tal o cual equipo en un punto. Ejemplo, tipos de bombas automatizadas, bombas que sean con panelería solar, eh, problemas de cañerías de cemento con cañerías plásticas, situaciones que la gente que está en proceso les puede ir fundamentando por qué no están o por qué no se han mejorado. ¿De dónde tomamos generalmente esta información? Esta información, si nosotros sabemos a qué empresa vamos a visitar, suelen tener una página web y en esta página web suelen contar qué es lo que hacen, tanto históricamente cómo se viene desenvolviendo, cómo ha sido el crecimiento de la empresa y cómo es el proceso actual o cómo está distribuido en una región o en una zona. Con esta información de base, luego nos permite analizar puntualmente cuáles son los equipos o máquinas que se ocupan. Por ejemplo, si nosotros vemos una distribución, un esquema general de un proceso eléctrico, vemos el inicio de la línea donde hay una generación que puede ser del tipo hidráulica, puede ser del tipo eólica o puede ser del tipo a través de carbono, o puede ser una combinación de ambas. Este sistema de generación va a un sistema de transmisión que luego es reducido a mediana tensión, de alta tensión a mediana tensión, y esa mediana tensión tiene una distribución a través de otra empresa que hace una distribución local que va o a una ciudad, a un barrio, a una fábrica o a otros puntos. Entonces, fíjense en que nosotros, si vamos a analizar al generador, al distribuidor mayorista o al distribuidor intermedio o al usuario, la estrategia de relevamiento va a ser diferente en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque los equipos, las tecnologías y las metodologías van a ser diferentes porque el objetivo en ese proceso es diferente. Fíjense en que el que genera electricidad, su objetivo es la generación, entonces va a ocupar las tecnologías que mejor se adecúen. El usuario, ¿cuál es el objetivo de la distribuidora? Tener mayor cantidad de usuarios que consuman mayor cantidad de energía. Ahora, la estrategia del distribuidor va a tener determinada tecnología y determinados usos. Bien, si nosotros analizamos un sistema de distribución de agua potable, la distribución de agua potable tiene diferentes estrategias en función también de la ubicación geográfica. En este punto, nosotros podemos ver que hay una distribución que va desde una altura superior hacia la costa. Esa distribución aprovecha la gravedad. En otras situaciones pueden ocuparse sistemas de bombeo eléctrico. Ese sistema de bombeo eléctrico se da en situaciones donde hay, digamos, lugares planos, donde no se puede aprovechar la fuerza de la gravedad
para distribuir sin bombeo a las ciudades. También, cuando nosotros hablamos de estas situaciones, en el caso particular del agua, nosotros también tenemos que ver las condiciones ambientales. No es lo mismo una distribución de agua en invierno que una distribución de agua en pleno verano o en el tiempo estival donde hay lluvia. No es lo mismo la distribución de agua en una selva que en un desierto. Estas situaciones también hacen a este tipo de diseño de distribución del agua potable. Lo mismo podemos hablar de una empresa que tiene un servicio de Internet. Hay diferentes tipos de tecnologías que están basadas en la distribución a través de elementos de fibra óptica como de wireless. Y es más, en algunos lugares podemos encontrar distribuidoras de servicio de Internet que todavía tienen cableado a través de cobre. Todas estas tecnologías tienen sus pros y sus contras y tienen la potencialidad, en este caso particular, en el de fibra óptica como en el de wireless, la potencialidad de poder tomar información estadística y poder realizar ciencia de datos y plantear mejoras ante el servicio que están recibiendo los clientes o a la forma de prestación del servicio productivo. También podemos visitar empresas que prestan servicio a través de equipos como este camión denominado Hot Oil. Este equipo cuenta con una caldera que permite la generación de vapor para procesos de limpieza o de adecuación de los pozos petroleros para poder permitir a través de la vista superior y lateral del lado izquierdo, derecho, que tenemos una bomba de triple impulsión que nos permite generar la presión y el caudal adecuado para realizar los procesos de limpieza o desobstructuración de los pozos petroleros. Este tipo de equipos requieren también todo un análisis para poder mejorar la eficiencia. Recuerden que la eficiencia está hablando de mejorar el hacer la cosa, porque si no, el hacer la cosa es la eficacia, es decir, hacer las cosas, y la eficiencia es hacer las cosas un poco mejor. Entonces, en este análisis, nosotros podemos analizar si este servicio cuenta o es parte de este conjunto que se llama Hodoil, tenemos capacidades de tomar información estadística, ya sea de manera automática o automatizar la generación de información para poder analizar y poder plantear mejoras en la prestación de este tipo de servicios, suponiendo que esta tecnología, como es este equipo Hot Oil, es el mejor o el último tecnológicamente disponible. Otro de los planteos con los que se pueden encontrar son con elementos productivos elementos no productivos, sino de prestación de servicios, como son los kits de productos químicos para evitar los derrames químicos. Estos tipos de kit son entregados para los equipos que están trabajando en la cercanía de, de pozos o con los que están trabajando en plantas químicas, que ante un accidente o un incidente y hay un derrame químico, estos productos detienen y contienen este tipo de derrames químicos y son contenidos con esos elementos que ustedes ven en la fotografía y son depositados en ese contenedor y son retirados por un gestor adecuado y dispuesto correctamente. Todo eso también implica que hay que generar información estadística de este circuito
con los kits de productos químicos que van desde la, desde el armado, desde la distribución, desde el uso y hasta la disposición final, donde uno debe analizar dónde puede ser los cuellos de botella, dónde se puede mejorar el almacenamiento y los procesos. Volviendo un poco luego de haber estudiado y analizado los diferentes escenarios donde nos podemos encontrar en una visita, se recomienda generalmente que haya una distribución de tareas, es decir, para que podamos recabar en esa visita, que generalmente suele ser única, y por una vez y por un tiempo limitado, tomar la mayor información posible. Si tenemos un equipo de trabajo, se deberían asignar roles básicos. Los roles básicos generalmente es una persona que entrevista o pregunta y que va sacando información que nosotros estamos buscando para complementar lo que ya venimos conociendo del proceso. Generalmente yo sugiero, si son grupos de 3 o 4 personas, que haya una división en el relevamiento de lo que es el proceso en sí, dado en dos grandes ejes que serían el equipamiento presente en el proceso productivo y otra persona que vaya viendo cómo se relaciona ese equipo en cuanto a las capacidades tecnológicas que tienen. Es decir, ver si es posible que tiene integración electrónica, si tiene información o automatización, si tiene monitoreo y control automático o electrónico, o es un equipo muy viejo que hay que hacer un refitting y una actualización para poder monitorearlo y controlarlo para poder tomar esa información. Dado que algunas veces eh, no le dedicamos el tiempo suficiente al relevamiento de la información y conocer el proceso, o cuando visitamos el proceso nos damos cuenta de que los equipos son muy modernos y eh, por ahí no logramos acceder a información documental del mismo. Entonces, eh, esta visita nos permite, además, si hay un fotógrafo que tome fotos de las marcas, los modelos, las chapas y del conjunto, entonces nos permiten mejorar esa imagen esquemática o de diagrama de bloques que teníamos de cómo era el proceso. ¿Qué necesitamos generalmente para hacer una visita a planta y que nos sirva? Operativamente, si uno está habituado a visitar plantas y procesos, Generalmente por experiencia y si más o menos siempre analizan procesos o industrias similares, uno va generando lo que nosotros llamamos planillas preimpresas, donde generalmente uno ya tiene una estructura de relevamiento de cosas que va a ver en ese proceso o a buscar. Si lamentablemente no han podido desarrollar alguna planilla preimpreso, es importante que algún relevador de datos lleve un cuaderno con hojas y viromes para ir anotando. Es importante por ahí tener alguna idea de un listado de máquinas o equipos que ustedes creen que hay que relevar y ver dentro de un esquema inicial. Es importante tener un buen celular o una máquina fotográfica para poder sacar buenas fotos y complementar siempre con una linterna, algunas veces, y un trapito para limpiar lo que son las placas o las marcas. Hay procesos que son más sucios que otros y hay plantas que limpian más que otras y generalmente
contar o llevar con un trapito es importante para poder tomar buenas fotografías. Y la linterna permite tener buena iluminación. Y ahora, desde el punto de vista de protección del auditor o del que visita planta, es tener los elementos de protección personal mínimos. Generalmente, buena protección del cuerpo, es decir, tratar de ir con ropa que no tenga flecos, que sea lo más pegada al cuerpo, tratar de tener calzado de seguridad o que tenga una buena planta dura. Si vamos a ir a un proceso que es muy ruidoso, tratar de llevar tapones auriculares o, si uno puede, los tapones de copa, que no es que no les permitan escuchar, sino que atenúan los sonidos agudos y que impiden la pérdida de audición si es algo que hacen continuamente. Si es un proceso con mucho polvillo o es en el exterior y son alérgicos o asmáticos, es importante, o si están resfriados, que lleven los barbijos. Eh, si tienen que ir por algún lugar donde tienen cañerías en voladizo, ya sea una celulosa o en alguna planta química, es importante llevar un casco y la protección visual como son los lentes. Estos serían mínimamente los elementos que son recomendables tanto desde lo operativo para tomar la información como para protegerse cuando van a hacer la visita. Nosotros, con el trabajo de la fundación, se presentó una propuesta de una planilla de lo que sería una planilla modelo donde ustedes pueden tener descrito en las columnas el equipo, el espacio para el modelo, para el año, una descripción que puede ser previa y ustedes la constatan o la amplían, ver el estado actual, alguna observación, algún comentario que le haya dado el técnico que los guía o el operador y sí incluir los números de foto o que se vaya avisando si se sacó foto o no se sacó foto de ese equipo. Luego hay otra etapa en la que nosotros podemos anexar e ir complementando, que son las variables del proceso, ver si hay fuente de información en ese recorrido que nos dicen de dónde viene o cómo toman esa información, cómo la recolectan, cómo es el método, si hay algún software asociado a ese equipo o a esa tecnología, si se genera algún tipo de archivo papel o digital, si está en bases de datos o no, si se utiliza para generar reporte. Es más, y importante, si hacen algo con esa información y si podemos incorporar algún tipo de observaciones o comentarios. Ya en la visita a planta, lo que nosotros por ahí les sugerimos en este ordenamiento que hemos planteado es que haya una persona que va haciendo las preguntas siguiendo el proceso que se les va presentando. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ustedes van a la visita van a tener una persona o varias personas de la empresa que les van a ir contando el proceso productivo. Entonces, este entrevistador deberían, debería ser o deberían ser las personas que tienen y que tienen en la cabeza el proceso desde que empieza hasta que termina para poder relevar preguntas puntuales que surjan y que por ahí el que le está contando el proceso por ahí omite porque tiene una visión ya preseteada de cómo contar el proceso y cuenta el proceso de cómo saben de obtener los resultados. El que hace hot oil sabe que el resultado es que el pozo esté limpio, por decir un ejemplo de uno de los trabajos que hacen. El que
distribuye Internet, sabe que tiene que contarte el proceso. Entonces, por ahí pierden la, no por mala onda, sino porque tiene esa visión de contar el proceso en general y por ahí puede perder alguna riqueza técnica de algunos detalles. Entonces, el entrevistador es el responsable de sonsacar o repreguntar ciertas cosas de ese proceso. ¿Para qué? Para que las personas que son los identificadores o los relacionadores puedan tomar mucha información y complementar las planillas. Entonces, este entrevistador deben tener algunos códigos que ya se los vamos a contar para no avanzar hasta que no hemos relevado o recabado esa información. Y tiene que tener la falta de vergüenza, digamos, o la capacidad de al guía que nos está dando este recorrido, poder con respeto y con educación pedirle que nos vuelva a explicar o que se explaye en algún tema si no lo hemos entendido o nos falta completar alguna información. Recuerden que estos guías están vendiendo su empresa, son personas orgullosas de su trabajo, entonces generalmente las visitas para ellos es como un orgullo, es un premio poder contar qué es lo que hacen. Entonces tenemos que aprovechar ese tiempo que nos brindan para tomar la mayor información que tengamos. Los identificadores o los relacionadores tienen que repreguntar por ahí si se le escapa al entrevistador las situaciones para poder completar toda la información. Este entrevistador tiene que ir viendo y teniendo algún código con los alumnos, supónganse, en algunos casos son los líderes de proyectos si tienen cierta experiencia, o en algunos casos son los docentes o la gente que los acompaña de la fundación o su referente técnico. Entonces, este entrevista, sí, Jesús, perdón que te interrumpa. En todos los proyectos, Marcelo y yo vamos a ser entrevistadores, ¿sí? Entonces, justamente, y los estudiantes, está muy, muy bueno esto que estás comentando. Vamos a armarnos un código para que cada uno sepa. Están divididos los equipos, la mitad de sí, cada grupo va a relevar lo que es equipamiento y la otra mitad de información. perfecto, Nosotros vamos a sugerencia. entrevistar, yo, perdón, termino, o sea, yo voy a liderar las entrevistas con Marce y entonces nosotros vamos a estar con cada grupo, sí. Sí, por ahí un código que es muy educado y común es levantar la mano. Por ahí el equipo que está tomando la información y por ahí le quedó algo, levantar la mano, entonces pueden hacer una repregunta sobre algo que no les quedó claro o no pudieron. Es el código más básico, es el más respetado y Y hay otro tema, todo. Jesús, también, que Sí. me ha pasado a mí en las visitas y que también es importante comentarlo, contarlo tú en tu experiencia, pero cuando hacemos visitas, cuando tenemos experiencia en hacer visitas a plantas, nosotros ya vimos todo lo que eran los procesos de cada uno de los proyectos, ¿verdad? Lo vimos desde el inicio, Sí. pues fue la clase uno ver cómo era el proceso, estudiar el proceso, investigar el proceso, y como dijo Jesús al inicio, eso lo que nos ayuda es que cuando vamos entendemos, más allá de que sea un poco distinto el método, los equipos, pero nosotros entendemos del proceso. Entonces va a ser más sencillo. Algo que es importante es no dispersarse y es algo que me ha pasado mucho en visitas. No sé si te pasa, Jesús, que por ejemplo, sobre todo cuando son equipos grandes, sí, yo voy a hacer preguntas puntuales porque no tenemos tanto tiempo, es mucho lo que Ujú. tenemos que relevar. Entonces, no, cada equipo está organizado para relevar un tema u otro, sí, pero debemos evitar hacer preguntas acerca de, bueno, pero explíqueme que un poquito más acerca
tenemos que tener el liderazgo de quien coordina las visitas para no dispersarnos, porque es muy sencillo dispersarnos y terminar conversando de un tema que no digo que no sea importante, pero que no haga del relevamiento y perdamos el relevamiento. Esto quería, el tema de la dispersión en las visitas cuando estamos en planta y en grupos grandes es un tema que hay que controlar. No sé si en tu experiencia, Jesús, que también visitas tantas plantas. Sí, en particular el guía es el que marca el ritmo de movimiento. O sea, vos y Marcelo van a marcar el flujo, o sea, el ritmo. Por eso yo les recomiendo es que el grupo no avanza si el entrevistador no avanza. Entonces, el que avanza es el que más o menos, y el entrevistador va preguntando los contenidos mínimos de esa planilla preconfigurada de los temas que ustedes quieren preguntar dentro del proceso. ¿Me entienden? O sea, vamos a visitar un transformador de distribuidor en un barrio. La persona de la empresa eléctrica les va a presentar el equipo, le va a contar de dónde viene la energía, cómo viene, qué es lo que hace el equipo y a dónde lo distribuye. Eso, si más o menos el entrevistador lo entendió, y si mira y nadie levantó la mano, creo que hemos terminado ese punto. Ahora, si por ahí en la explicación no fue muy clara de cómo funciona un transformador y alguien tiene dudas, puede repreguntar sobre ese tema. Ahora, preguntas que no serían la lógica es si este transformador es muy nuevo, es muy viejo y por qué no los cambian. El planteo sería al revés. Podemos conversar sobre aspectos que pueden afectar el funcionamiento de un transformador, que por ahí no lo preguntamos, pero suele ser un caso de que los vandalizan. Le tiran palos, le tiran piedras, le tiran eh, por diferentes motivos. eh, Cómo los afecta el clima, la lluvia, las tormentas eléctricas, el calor, el frío. Esas serían preguntas complementarias que hacen a mejorar el entendimiento, pero Pero luego siempre, son... siempre, Jesús, perdón, te voy interrumpiendo, pero siempre estar Sí, atentos a la consigna desde el líder para que continúe la entrevista, ¿sí? Nuevamente, exactamente. mucho cuidado en no dispersarnos, en poder tomar la información, porque como dijo Jesús, en realidad estas visitas no se repiten. Nosotros vamos a tener una segunda visita, pero esa segunda visita va a ser oficinas, no a planta. Vamos a ver en la segunda visita cómo se procesa la información, ¿sí? Quiénes son los responsables y cómo es el proceso de la información en las Bien. oficinas. Entonces, esta visita no se va a repetir, hay que optimizarla y para los profes sobre todo que nos ayuden a mantener, porque se van a generar inquietudes, sabemos que eso pasa, pero también a los profes que nos ayuden a mantener este orden porque hacen de hacer una visita muy profesional, ¿sí? Y una relación que nosotros podamos llevar a largo plazo con las empresas. Sí, bien. Eh, Parte de las inquietudes o nuevas consultas que a ustedes se les pueden surgir, casi todas las empresas tienen en su página web un mail que se llama info arroba el nombre de la empresa. Si ustedes pueden ahondar alguna duda, alguna consulta que sea extra visita y que salga de lo que estamos buscando como información para un análisis con ciencias de datos. Y esto es la otra función que les sugerimos de un fotógrafo. Si hay posibilidades, y en algunos casos es muy buena, hay personas que tienen la capacidad de hacer buenos videitos. Entonces, además de las fotografías, puede haber un camarógrafo y eso permite tener un paneo general que a posteriori sirve para que se generen nuevas consultas o nuevas inquietudes de cómo resolver ese problema con lo que ustedes han captado en esas imágenes o en esos videos. Esta para mí es una foto típica de una visita a planta. ¿Qué tenemos? Tenemos el guía de la empresa,
el señor de azul con lentes que está frente a una planta de tratamientos de residuos industriales líquidos. Luego tenemos un grupo de alumnos que están con sus docentes, que están, fíjense en las caritas, las posturas de las personas en esta foto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos frente a un equipo, frente a un proceso? Tenemos personas que están por su ubicación siempre frente al guía, que son los identificadores. Ellos tienen la potencialidad de ver de cerca la bomba, de cerca ver el servidor, de cerca ver la pantalla con todo, cómo manejan el sistema de apertura y cierre de las redes eléctricas. Y luego tenemos personas que están detrás, que son los relacionadores, que tienen la capacidad de ver el conjunto y de ver cómo se articula esa bomba en todo el sistema, de ver cómo llega la información a esa computadora o ese panel y quiénes son los otros actores dentro del tablero de comando. Y luego tenemos personas que suelen tener una posición privilegiada para una fotografía, que generalmente están a los extremos. Es decir, que en este caso, el señor y la señora que están con casquito amarillo y atrás de todas las personas, que serían en este caso Inés y, ay, se me tupió el nombre de nuestro compañero, Marcelo. serían, Marcelo, serían los que van preguntando y serían los entrevistadores. Y ustedes tendrían frente a los equipos y frente al guía, serían los que ustedes identificarían e irían tomando la información. Bueno, esa es como una disposición muy clásica que se da en una visita a planta, en una oficina, en un comercio o en una industria. Esto es lo que generalmente pasa y es lo que ustedes tienen que tener muy en claro de cómo pararse y cómo organizarse. Bien, luego viene la parte más divertida, que es, después de la visita, armar el informe de la visita. Generalmente, como ustedes tienen la particularidad de que tienen dos guías, dos entrevistadores guías, que son Inés y Marcelo, la responsabilidad de escribir el informe no subyace sobre ellos, sino sobre ustedes. Entonces, uno de ustedes debe tomar, digamos, o dos, la potencialidad de guiar la redacción y la escritura del informe. Y la redacción y la escritura del informe tiene una estructura muy fácil, que es la de describir el proceso en ese orden que ustedes visitaron. Tienen las planillas que ustedes completaron preimpresas y el resultado está casi impreso en esas planillas. Lo que debería ser como el plus de ese plasmar lo que ya traen prescrito serían las fotografías y observaciones que por ahí no la pudieron o no estaban contempladas en esas planillas preimpresas. Entonces, ese informe de visita va a tener plasmado eh, toda la información que ustedes pudieron recabar que avala o complementa la hipótesis de la propuesta de mejora que le van a hacer la empresa con el análisis de ciencia de datos. Hay modelos de informes, por ahí yo planteé algo así. Nosotros, el informe te describió el proceso, cuál fue la tecnología eh, que ocuparon y cuáles son los datos generados que nosotros nos vamos a encontrar y sobre los que vamos a trabajar. Bien, ahora vamos a repasar un poquito cuáles son las funciones del identificador de equipo. El identificador del equipo tiene que lograr describir el equipo, es decir, tiene que saber cómo se llama, qué modelo se está ocupando,
cuál es el fabricante y cuál es la función principal del equipo. Acá repasamos en una planilla y qué debemos registrar: el nombre del equipo, el modelo, el número de serie, el fabricante y la función principal. ¿Cuál es la importancia de conocer el nombre del equipo? El nombre del equipo generalmente tiene para el guía el nombre que la empresa o el diseño del proceso productivo lo, lo han bautizado. En algunos casos lo llaman, le doy un ejemplo, había bombas de impulsión en una industria química que generalmente tenían algunas pérdidas, entonces lo llamaban la chancha. ¿Por qué? Porque era sucio, en una etapa del proceso sucio, entonces lo llamaban la chancha. Entonces, el equipo bomba impulsora, entre paréntesis, lo llaman la chancha. Y ustedes van a otras industrias de la misma zona, de la misma región que hacen cosas parecidas, ese equipo impulsor también lo llaman la chancha o el chancho. Sí, esa es como la jerga que ustedes van adquiriendo con la experiencia. En la parte informática, este tipo de equipos generalmente en América Latina, los nombres americanos o europeos, nosotros ocupamos las siglas en inglés y le generamos algún nombre, le ponemos o lo pronunciamos de una manera que ya forma parte de lo que es el nombre del equipo y de la función que cumplen. Ya más técnicamente, el modelo y la serie nos van dando el nivel tecnológico. Para una misma función, que es un modelo que está dado por la capacidad y por el tipo de materiales y calidades, el número de serie generalmente nos indican dos cosas fundamentales para ustedes en ciencia de datos: el nivel de automatización y de comunicación que pueden tener, y el año de fabricación, y si está hecho por la empresa original o por alguna fábrica subsidiaria, ya sea china o ya sea hindú. Bien, el fabricante generalmente determina explícitamente lo que el número de serie dice implícitamente, y eso lo van aprendiendo con la experiencia. Y se da cuando ustedes, si en algún momento tienen una función de compra, entender esta diferencia entre lo que es lo comercial de lo que es lo netamente técnico. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, vamos a repasar reforzar lo que son las funciones del relacionador tecnológico. La documentación tecnológica asociada eh, debe buscar básicamente la función sistémica del equipo, ya no puntualmente sobre las características y las potencialidades del equipo, sino cómo ese equipo se conecta de forma vertical y transversal dentro del proceso productivo. Si hablamos de transversalmente, es que entra y que sale de ese equipo, y transversalmente cuáles son la información que podemos obtener y qué información le podemos incorporar para poder realizar cambios en la entrada y la salida. Es decir, que si nosotros vemos sistémicamente el proceso, nosotros deberíamos entender cuáles son el in, el out, y cuál es el loop o los indicadores que tenemos sobre ese equipo. Y cómo eso se relaciona a través de software, de sistema, con otros equipos, y cómo funciona su articularidad o cuál es el nivel tecnológico en el que se encuentra. Bien, ¿qué otra cosa hay que ver? Si tienen un alto nivel de automatización o no, si es un equipo
antiguo y hay que hacer un refitting, es decir, incorporarle PLC, incorporarle sensores, si hay monitoreo y control, si hay buena comunicación de Wi-Fi o si está conectado por un cable para poder ver si tenemos cómo podemos tomar la información y todo ese tipo de información es ver si hay problemas de comunicación, porque por ahí hay lugares donde se trabaja sin cableado porque están en lugares que son corrosivos o son abrasivos o a altas temperaturas o a bajas temperaturas donde por ahí las comunicaciones tienen que ser técnicamente y tecnológicamente las más adecuadas. Es decir, que no podemos generalizar la comunicación con un simple transductor, sino que tiene que ser un transductor adecuado y conectado y comunicado adecuadamente para poder conectarlo y tener esa información. Bien, a ver, no me olvide nada más. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las funciones del fotógrafo? También son importantes. Y lo traté de resumir en esa imagen. Cuando nosotros vamos a nuestra visita a planta, nos faltan ojos. Y por ahí el fotógrafo tiene la potencialidad de sacar fotografías o tomar videos de lo que vimos, pero que no logramos percibir por la novedad, por la rareza de la disposición, por el ritmo de la visita que luego nos permite abstraernos y lograr hacer lupa sobre algo que nosotros quisimos ver y que por ahí, como estábamos medio lejito, o porque por ahí nos distrajimos, o por diferentes situaciones, nosotros no pudimos tener una visión del conjunto y de particular sobre algún punto que nos hace ruido de nuestro proceso. Y esta fotografía o este video nos permite tener esa como segunda oportunidad. Y el trabajo del fotógrafo es también conocer el proceso y poder ir, luego de que visitó, después de que hizo su trabajo, poder aprovechar que las máquinas digitales hoy nos tiran hora, minuto, segundo, día, fecha. Y eso nos permite poder ir organizando esa visita siguiendo esa cronología temporal y poder hacer en ese archivo digital, poder hacer alguna observación, si es superior la foto, si es inferior, si es lateral, si es de conjunto, aplicando solamente capaz que una letra con un código descrito en el informe para que todas las personas que sepan que esa letra indica si es una fotografía superior, lateral, de costado o de conjunto. Fíjense en que lo que hemos logrado a través de este proceso es que nosotros vimos teóricamente el proceso, veníamos con algunas ideas, sabíamos qué relevar, nos distribuimos las tareas de cómo lo vamos a relevar, relevamos y ahora tenemos toda la información para validar lo que ya sabíamos o lo que ya proponíamos y trabajar de una manera más ordenada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, el transformador. Podemos, a través de una fotografía y de la placa, podemos ver cuál es el modelo, cuál es el fabricante y cuál es su función. ¿Cuáles son las tecnologías que este tipo de transformador nos permite? Tener un sistema SCADA. Como ustedes sabrán, el sistema SCADA es el que a nivel industrial es el más utilizado para este tipo de proceso o este sector industrial. ¿Por qué? Porque cuenta con sensores de temperaturas y presión integrados que nos permiten ver cómo va ese equipo, ese corazón de la distribución de la electricidad en un sector, en un barrio o en un sector industrial.
Fíjense en que esta empresa, este fabricante, tiene hasta un propio software para el análisis de datos y el mantenimiento predictivo de estos transformadores. Fíjense en que hay un dato importante en el software. Este fabricante nos está diciendo que si nosotros no le hacemos un mantenimiento predictivo a este transformador, es muy probable que nuestros datos van a estar siempre en rojo mostrándonos que este transformador cada vez está perdiendo capacidad de cumplir la función para la que fue creado. Es decir, bajar la media tensión a la baja tensión para que llegue a la casa. Entonces, si no hay un mantenimiento predictivo adecuado, en nuestra casa no vamos a tener 220. Puede ser que tengamos 250, 260 voltios o tengamos 180, 160 voltios. ¿Qué implica eso? Que el usuario se va a quejar porque se le quemó la heladera, se le quemó el microondas, se le quemó el televisor. Fíjense en cómo eh, este relevamiento del equipo nos va permitiendo adquirir información que nos permite plantear procesos de mejora y evaluar de lo que nos cuenten si realmente se cumplen con los mantenimientos predictivos o si el transformador tiene un sistema SCADA y está mandando la información. Fíjense en cómo a través de relevar el equipo nos tira información para ver cómo funciona todo el proceso. Otro ejemplo, las bombas de agua. Las bombas de agua, esta marca en particular y este modelo, son bombas que tienen información para preservar el proceso continuo de sacar el agua de un pozo o de una represa y llevarlo hasta el otro punto donde es utilizado. Fíjense en que también ocupa un sistema SCADA, perdón, un sistema de agua que fíjense en que ¿qué detecta? Detecta la presión del agua. La presión de agua es un elemento importante en la provisión de agua dentro de un servicio como el del agua potable que nos da, ¿qué cosa? Si yo no bombeo y no tengo presión de agua, no lleno el tanque de mi casa. Entonces, cuando abro el pico, si el tanque está vacío porque yo no bombeé agua a ese tanque, no voy a tener agua. Por más que tenga el lago, una represa o tanques con agua pura, no voy a poder hacer uso de esa agua si yo no tengo una adecuada presión. Entonces, fíjense en que los equipos van contando, cuando tenemos este tipo de equipos puntuales, yo lo tomé profeso porque estamos viendo ciencia de datos, cuentan cuál es la variable y esa variable ahí tiene que ser el disparador para analizar el proceso tanto de gestión informática como de gestión operativa real que se le da a ese equipo. Porque si esta bomba yo no tengo el medidor de presión calibrado, me va a medir cualquier cosa. Si este equipo, el medidor de presión, no está comunicando lo que está pasando con la bomba, yo no voy a poder saber si estoy bombeando o no estoy bombeando agua. Fíjense en que todos los equipos, a medida que los vamos conociendo y los vamos relevando, nos van contando cuál es su función, quién lo controla y qué información nos dan crítica para que el proceso siga funcionando. Bueno, fíjense en cuál es la relación en vertical y en horizontal. El tema de la automatización, ¿qué implica? El prendido y el apagado. En otros momentos había todas situaciones que se iban manejando de manera continua, se llenaban un tanque en altura y ese tanque en altura, cuando abríamos la canilla, recién soltaba el agua. Estas bombas
obvian estos tanques intermedios. Yo no sé cómo es la situación en Comodoro Rivadavia, pero les puedo dar un caso puntual de Córdoba y de Salta, en dos poblaciones. ¿Qué es lo que se hizo? Se hicieron sistemas con este tipo de bombeo donde hay un panel de control que va distribuyendo casi justo a tiempo el agua cuando la persona abre el grifo. Entonces eso permite ahorrarse los problemas y los costos que es el mantener tanques parciales en barrios que contienen agua. ¿Por qué? Porque esa agua hay que mantenerla en cantidad y en calidad. Hay que hacer un cuidado del ingreso del agua, hay que hacer un cuidado de la red de distribución, que cuando nosotros tenemos este tipo de bombeo, el bombeo es casi justo a tiempo, porque nosotros vamos regulando desde un tablero cómo vamos distribuyendo el agua en las zonas donde nos están demandando el agua. Lo mismo podemos hacer una analogía a lo que son las torres de comunicación. Entender un equipo como es esta antena de microondas, donde nosotros vemos cuál es lo importante, que es la transmisión de datos a alta velocidad, más que todo para la red troncal de Internet. Entonces vemos que tenemos destacado los protocolos de comunicación, tenemos protocolos particulares y sistemas particulares del fabricante, que en estos casos, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros cuando diseñamos un proceso productivo, la empresa prestataria se casa con toda una línea de proceso de distribución de la banda ancha. Es decir, que este tipo de equipo ustedes van a ver desde la generación hasta la distribución, siempre con el mismo fabricante sobre el mismo software. Algunos fabricantes tienen como apertura o como potencialidad de software genéricos, o hay potencialidades de que se desarrollen software genéricos que nos permitan suplantar equipamiento de telecomunicaciones para lograr, digamos, mejores prestaciones de algunos equipos. Los paladares negros de las telecomunicaciones tienen como tipos de antenas favoritos, tienen tipos de router o amplificadores con fabricantes favoritos, y tratan de lograr esto. Protocolos de comunicación genéricos con software genérico, como para poder lograr eh, fortaleza o sostenibilidad de los servicios de telecomunicaciones, asegurándole al cliente que no se le corte el internet, que no se le corte la llamada o la transmisión de datos. Bueno, esos son los datos que uno va haciendo a medida que va logrando especificidad sobre este tipo de sector industrial o de sectores industriales. Bien. Acá hay otro ejemplo ya con el servicio de Hot Oil, donde nosotros tratamos de ver cómo es la bomba triplex, que es el corazón, tratar de buscar información y cuáles son los datos de generación. Fíjense en que vuelve a hablar de la presión, incorpora el caudal y nos da un dato que no hace a el proceso del hot oil, pero que sí hace al análisis de la tecnología de esta bomba para evaluarla en su reemplazo o en su mejora, que es el consumo energético. Fíjense en que no todos los equipos que vimos dicen cuánta energía se consume. Y eso es un tema crítico en el momento de cuando yo estoy prestando un servicio, ¿cuánto voy a cobrar para un servicio como el hot oil? Si yo tengo que llevar perdón, si yo tengo que llevar una bomba que cumple con la función, o sea, que es eficaz,
pero me consume muchísima energía, yo tengo ahí una bomba que no me es eficiente. ¿Por qué? Porque si esa bomba me consumió por demás energía, yo voy a tener que volver con el camión corriendo o traer un camión con combustible para poder continuar ese proceso de bombeo y de limpieza. Entonces, lo que yo planifiqué en un tiempo y en un costo, no fue ni en el tiempo ni en el costo. Entonces, ¿fui eficaz? Sí. ¿Limpié el pozo? Sí. ¿Lo hice eficientemente? No, porque gasté más de lo que debía pensar, porque no tenía esa información del consumo energético. Fíjense cómo cada elemento que nosotros vamos analizando de nuestro proceso nos abre puertas a buscar con la ciencia de datos qué analizar para ayudar para mejorar ese punto dentro del proceso productivo. Bueno, acá también hay otro pequeño esquema de ejemplo para los kits de productos químicos. Sobre todo acá, para mí, desde mi humilde punto de vista, creo que se trabaja, es harto importante lo que es el manejo de stock. Y dentro del manejo de stock, la ciencia de datos está a años luz y nosotros no la ocupamos, no la manejamos. Desde aprovechar los códigos de barra que vienen en los productos, desde el almacenamiento visual, desde la compra justo a tiempo con los proveedores, el seguimiento de los envíos. Hay un montón de información digital para el manejo de stock que no le dan bolilla. En las empresas no le dan bolilla. Entonces, creo que en este tema de la distribución de los kits de productos químicos, se pueden hacer la fiesta el grupo que esté trabajando ahí. Sugerencia. Bueno, conclusión. Una visita a planta es esencial para entender y validar el proceso que no hemos imaginado. Es esencial para recopilar datos precisos que nos rompan los mitos y poder ampliar la información que tenemos sobre ese equipo y proceso. Y nos permite ver si nuestra aplicación de la ciencia de datos realmente va a encontrar una oportunidad de mejora que le va a mover el amperímetro, le va a volar la cabeza al empresario de que, mira, tenías la solución ahí y no la supiste aprovechar. Y esa propuesta tan sencilla que ustedes van a hacer le cambia la vida a ese proceso productivo, haciéndolo más eficiente y el empresario teniendo mejores capacidades y avidez por entrar en en nuevas visitas a planta, con nuevos proyectos de mejora. Bueno, no sé si me excedí del tiempo, no sé cómo voy, pero si quieren hacer No, está alguna perfecto, pregunta. Jesús. Sí, igual era de 10 a 12, así que podemos aprovechar para hacer preguntas. Nosotros tenemos ahora los grupos de Comodoro que van a hacer la visita del día 26 al 29 y después tenemos en San Martín que ya en septiembre les vamos a pasar el calendario de las visitas, ¿sí? Si bien son otro tipo de empresas y también esa es la riqueza de que los estudiantes conozcan diferentes tipos de empresas. Siempre les comentamos que cada empresa tiene necesidades distintas y está en un momento diferente, ¿no? De tanto de tecnologías aplicadas, de manejo de información, de diseño de estrategias, y la ciencia de datos se va acomodando conforme a las necesidades de cada empresa, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba a todos que en el caso de la empresa de servicios públicos en Comodoro, es una empresa que tiene información. Yo ya tengo el acceso a las bases, me dieron un acceso, eso lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se accede a las bases de un cliente. El cliente me da un vínculo y yo con eso accedo a sus bases. ¿Qué me encuentro? Eso lo vamos a hacer en línea la próxima clase para que ustedes vean qué me encuentro cuando ingreso en las bases de un cliente, ¿no? Y cómo yo tengo que organizar desde ahí la información
Sin embargo, hay empresas que no tienen la información ordenada, como por ejemplo SGA. SGA es una empresa mediana, grande, tiene 150 empleados, tiene 8 camiones, 8 bombas, 24 horas al día, brinda servicio en los pozos, en el yacimiento. Sin embargo, hay mucha información que la tiene manual. Y esto es lo que decía Jesús, pongo como un ejemplo, porque nos vamos a topar también en San Martín, más aún que tenemos muchas empresas que son medianas, grandes y que manejan, tienen información, recopilan de forma manual por diferentes factores. Uno porque, por ejemplo, SGA en el yacimiento dicen, bueno, yo no tengo conexión. Entonces, como no tengo conectividad, lo que hacemos es imprimir unas planillas y en las planillas vamos colocando en un múltiple choice, vamos colocando directamente qué se hizo al camión y qué se hizo a la bomba, ¿sí? Se le coloca, le cambié esto, le cambié, revisé esto, se hace checklist de todo lo que es la revisión después de que trabajó. Entonces, esa información que está impresa en un papel va a otra persona que la ingresa en un Excel, ¿sí? Y ese Excel va alguien viene y lo sube manualmente a un Drive, a un Google, ¿sí? Y ahí lo tienen. Pero después sucede que el gerente de operaciones, estas son conversaciones reales que tuve con el gerente de operaciones, me dice, yo le digo, ¿y qué pasa cuando quieres revisar qué camión tuvo, por ejemplo, más mantenimientos o cuáles son los que tienen fallas más recurrentes? Ah, no, no, tengo que irme al Excel y entonces empiezo a revisar los que yo me acuerdo y no, entonces es increíble que todavía se realice de esta forma. O sea, generamos Entonces, información sin aprovecharla. claro, no se puede tomar, imagínense el tiempo que tarda la gerencia de operaciones en revisar qué le sucedió a un camión para tomar la decisión, en todo caso, de qué tipo de mantenimiento, porque ellos tienen protocolos. Por ejemplo, el protocolo de ellos es que revisan las bombas cada 400 horas de trabajo, se revisa, se hace determinado el protocolo. Pero la realidad es que no todas las bombas trabajaron al mismo tiempo y no todas las bombas son del mismo año, unas son más nuevas, otras son más antiguas, pero todas se cortan a las 400 horas. Y Entonces, la pregunta del millón que haría yo ahí, ¿y cuándo saben que cumplió las 400 horas? ¿Hay bueno, porque alguna alarma? la bomba sí te da la información de que tiene las horas de trabajo, ¿sí? Lo que pasa es Bien, que, ah, la da digitalmente. sí, Ahora, si ellos tendrían que entrar a la planilla, a la base de datos y analizar las horas que cargaron, si se tienen que sentar a sumar y ver cuándo llegaron las 400 horas, seguramente la bomba no tiene el mantenimiento a las 400 horas. claro, además por ahí alguien se le dobló el ojo y se olvidó y no le puso el mantenimiento, o como les decía, también sucede que no todas las bombas tienen la misma edad, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo corto el mantenimiento a 400 horas de de las 8 bombas si no todas las bombas tienen la misma edad y tuvieron el mismo mantenimiento? Entonces, estos son temas que se pueden mejorar con ciencia de datos. Sin embargo, en el caso de esta empresa, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a armar, no, las bases no están tan buenas porque no hay bases organizadas, más claro. O sea, yo ya accedí a su Google Drive, ¿sí? Y no tienen una base organizada y los Excel son bastante complicados. Entonces, lo que vamos a hacer es una ruta una aplicación para que el operador, tanto de bomba como o sea, el que mantenimiento que se hace a bomba y camión, se haga en territorio directamente. Podemos realizar una aplicación que no importa si no tenga internet, o sea, la puede realizar y después se va a cargar. Y vamos a hacer algo muy sencillo como hicimos en las clases de trabajar con ChatGPT y con Google, con las herramientas, la suite de Google, porque lo vamos a hacer también por la suite de Google, hacemos una aplicación. Son temas muy simples que se pueden solucionar. Es increíble esto que decía Jesús, es increíble cómo puedes solucionar de forma sencilla diferentes problemas que son grandes para las empresas, es decir, abreviarles el Si tiempo. me permitís un bocadillo, también si la ciencia de datos aplica en este proceso del hot oil, si nosotros tenemos 8 bombas, suponiendo que las compramos las 8 el mismo día, pero las 400 horas no se dan exactamente igual, fíjense en que ahí están jugando variables que nosotros podemos medir con ciencia de datos.
Primero, sabiendo que van a pozos que no son iguales, que no están a la misma distancia, que no tuvieron el mismo uso. Esa información a mí me permite, si yo voy tomando esa información a lo largo de un periodo de trabajo, me puede permitir al año siguiente realizar una programación más específica para que el desgaste de la bomba y el uso de los camiones sea más simétrico, sabiendo que debo distribuir a los pozos más lejanos una cantidad variable de camiones. El mismo camión no siempre va a ir al mismo pozo, sino que va a ir rotando y las bombas van a ir trabajando de una manera nivelada. Toda esa información que ustedes recopilan con las ciencias de datos tiene infinitos usos para mejorar el proceso y que sea más eficiente. Eh, esos datos, cuando ustedes ven los servicios eh, públicos, que en realidad son servicios, el de agua, el de luz y el de internet, que tienen una estructura que la ciencia de datos se puede hacer dulce de leche de todas las potencialidades, porque en el momento en que yo tengo acceso a cómo el cliente usa Internet, en qué día, en qué horario, con qué frecuencia, con qué cantidad, me permite realizar una planificación de la prestación del servicio y evaluar si tengo que cambiar de una red de cobre a una red digital, de una red a una red de microondas. Porque no es lo mismo, si ustedes me permiten seguir metiendo bocadillo, si yo tengo que ir a un centro comercial donde tengo bancos, comercios, eh, comunicación, gente entrando y saliendo, al menos 60, 70 personas por minuto con su celular, y si habría red de Wi-Fi gratuita en ese centro comercial, que si yo voy a un barrio alejado de la ciudad, donde promedio el 50% de los usuarios son eh, menores y 50% son adultos. Fíjense en que con la información que yo puedo tener al analizar la información con ciencia de datos, yo puedo estructurar la distribución y las tecnologías adecuadas para cada punto de consumo, con una especificidad que si yo pongo la misma inversión para la zona industrial o comercial de solidez y de sustentabilidad del servicio de Internet, que para un barrio. No por desmerecer el uso del barrio, pero la inversión para un barrio tiene que ser pensada estratégicamente en base a información de datos. Porque si yo no tengo esa información, ¿qué pasa? Ah, como es el barrio, le pongo de cobre. Ahora resulta que en el barrio roban los cables de cobre para venderlos. Resulta que planifiqué para 100 usuarios y el barrio creció y ahora tengo 300 usuarios. No estoy contando nada raro, son cosas que absolutamente pasan en la distribución de Internet. Entonces, el primer usuario que pagó, que es el número uno de los 100, tenía una calidad de servicio espectacular. Ahora, cuando empezaron a inscribirse más para tener Internet y el barrio fue creciendo, cada vez este usuario número uno cada vez tiene peor servicio de Internet. Esas Bien. situaciones hacen también que la ciencia de datos nos va contando momento a momento y evolutivamente en la historia de ese barrio y su consumo de Internet. Porque digamos que cuando uno hace una instalación para la distribución de Internet,
lo programa para una capacidad de 100, pero siempre tiene un margen por pequeños truquitos o por capacidad del sistema que anda entre un 20 y un 30%. Es decir, que podríamos tener 120, 130 usuarios que, digamos, no notarían mucho la pérdida de la Jesús, calidad del servicio. te voy a interrumpir porque Sí. me gustaría aprovechar unos últimos minutos para hablar también de otros proyectos que no están en Comodoro, que están en San Martín. Por ejemplo, cómo es útil el tema de la ciencia de datos y las oportunidades que nos dan en pequeños negocios. Por ejemplo, en San Martín nosotros tenemos un proyecto que es en la estación de servicio de Gas Action. Comentar un poco este tema que parece que fuese tan sencillo, pero que cómo se resuelve con ciencia de datos cuando el dueño de la estación me dice, hace mucho tiempo yo quiero utilizar el aire del compresor de gas, desde que el compresor que se utiliza para hacer la Sí. distribución al cliente, utiliza ese aire para generar energía eléctrica que me permita cubrir la necesidad de la estación. Entonces el señor dijo, bueno, es que yo compré una turbina. ¿Y qué turbina compro? No, una que me recomendaron porque la vi en Mercado Libre, pero sabe que la coloqué y medio no me funcionó. Entonces pedí ayuda en la escuela, pero ahí se quedó. Muchas veces estos temas que parece que son fáciles y son domésticos, que realmente se deben resolver con ciencia de datos, ¿no? Bueno, un poquito contar ese proyecto, Jesús, que también es un proyecto que se puede utilizar en Comodoro y en otros lugares, ¿no? Es como muy común. Sí, generalmente lo que nosotros ahí lo vemos como en el análisis de ciencias de datos, tenemos que entender cuál es el diseño que han planteado. Hay un equipo que está diseñado para generar presión para la provisión de gas. Ahora, esos equipos que generalmente siempre tienen un sobredimensionamiento por protección y seguridad, tienen la potencialidad de que ese movimiento extra o en los momentos que no hay uso, ocuparlos para realizar un subproducto, porque el producto principal es impulsar el gas para el consumo automotriz. Ahora, ese movimiento, esa energía para generar energía, también tiene que ser analizada ¿con qué? Con la información de demanda de uso de ese equipo. O sea, primero deberíamos analizar si ese equipo nos permite tener o relevar la información histórica de uso. Cuándo se usa más, cuándo se usa menos, cuándo tiene paradas por mantenimiento, si nos canta el mantenimiento de ese aire, de ese compresor. Ese compresor, si es analógico, hay que hacerle un refitting y convertirlo en un compresor digital. Ese compresor digital nos va a permitir analizar con la información que vamos obteniendo si ese generador o esa turbina eléctrica que hemos comprado es chica, es la adecuada, o ha sido más grande de lo que puede mover ese compresor sin afectar el proceso productivo principal que es del servicio de gas para los automotores. Entonces, ese análisis dentro del compresor también nos va a permitir mejorar el proceso de mantenimiento de ese equipo. Y aprovechar luego, tener medido exactamente cuál es la fuerza del viento, el tiempo, dependiendo del tiempo que esté en funcionamiento y conocer la demanda que tiene de energía en la estación. Es decir, hay mucho todo hay que trabajarlo con datos, no de esta forma tan doméstica. Recuerden que la palabra le está botoneando o le está diciendo cuál es la variable principal que si el compresor es automatizado, debería darle. Es la presión. Ustedes van a tener presión caudal y si es automatizado le va a dar temperatura. O sea, ustedes tienen variables como el caudal que genera ese compresor útil en proceso principal, pérdidas y
un caudal ocioso que puede ser dirigido a esta turbina. Entonces, esa información les va a permitir corroborar el equipo conectado para aprovechar ese caudal ocioso o no utilizado. Y un tema que para ir cerrando también, Jesús, un tema importante es que en los proyectos, la idea es que ustedes como futuros profesionales que ya terminan la escuela técnica, ustedes tengan ejemplos de proyectos que puedan continuar trabajando. Es decir, ahora que estamos hablando de la estación de servicio, estaciones de servicio de gas, pues está yendo el país. Y les digo que muy pocas aprovechan el aire, realmente el viento, el compresor para generar energía eléctrica. Este es un trabajo muy de técnicos, como dijo Jesús, por todo lo que hay que medir, ¿sí? Todo lo que hay que adecuar y para poder aprovechar. Y realmente en el momento que se realice, se instale este proyecto, esto es un beneficio enorme para los dueños de las estaciones de servicios. Es decir, siempre pensar que nuestro trabajo como técnicos está muy vinculado a la rentabilidad que le da nuestro cliente y ese es el éxito del trabajo profesional. Es decir, los trabajos de mayor demanda son aquellos trabajos donde la empresa o el cliente puede ver rápidamente, puede visualizar que va a tener una mejora de su rentabilidad, de su utilidad. Esos son los trabajos de mayor demanda y eso es lo que hace ciencia de datos. Lo que hace ciencia de datos es generar utilidad al cliente. Entonces son diferentes ejemplos con los que ustedes pueden continuar trabajando. Pero bueno, vamos cerrando, después vamos a hablar más de los proyectos. Un, un- También un tenemos otras ejemplito, industrias. un ejemplito cortito, cortito, así como patadita de chancho para la gente de San Martín. Hay aserraderos. Tenemos La- uno. el aserradero está botoneando, está indicando cuál es la función principal. Aserrar. Los equipos de aserrado tienen diferentes estadios tecnológicos, desde dos ruedas con un motor y una cinta, hasta lo mismo, pero a nivel casi robótico. En todos los casos, la toma de información para decidir en qué momento hay que sacar la cinta y afilarla o reponerla es fundamental, porque cuando una cinta de aserradero está desgastada, puede generar, primero, mala calidad de los cortes, generar pérdida de materia prima, puede generar un accidente. Entonces, esa información en un aserradero es vital y no podemos depender del ojo del operador. Bueno, eso. Y por último, por lo menos si no necesitan otro ejemplo, piensen que la ciencia de datos sería como cuando a ustedes le dicen, grafique y dígame qué función es, y le dan en una plantilla XY un montón de números y ustedes van construyendo la función. La ciencia de datos son, en vez que el profe le dé 5 datos para construir una parábola, la ciencia de datos le da 2 millones de datos para definir una parábola en el más mínimo detalle. Entonces, eso es la ciencia de datos. Y sin datos valederos, uno no puede tomar decisiones productivas que sean tecnológicamente eficientes. Y lo que logramos es tener una producción eficaz, pero que pierde contra la misma producción en China, en Estados Unidos o en Europa, que aprovechan la ciencia de datos para hacer lo mismo, pero de manera más eficaz. Perfecto. Bueno, si alguno tiene consultas, inquietudes, nos queda una siguiente clase antes de la visita de Comodoro. Después tenemos un par de clases más antes de San Martín y ya les vamos a notificar cuáles son las fechas de San Martín para organizar las visitas. ¿Sí? En San Martín, las escuelas que van a hacer visitas son la 3113, la 3123 y la 3143. Ahora lo conversamos por el grupo y organizamos las fechas que tenemos ya previstas con las empresas. ¿Sí?